Hola, bienvenidos. Soy la doctora Paula Espinosa Yo la doctora Stephanie Docha. y estás en tu podcast Voces Veterinarias. Hola amigos, si bien hoy día estamos con un nuevo episodio en el podcast Voces Veterinarias y el tema de hoy día que queremos tocar es la eutanasia compasiva en nuestros pacientes. Bien, si bien la eutanasia es un tema muy delicado, ¿no? Y complejo de tocar, en el cual el veterinario, pues no, nosotros como profesionales tomamos decisiones en base al bienestar de la mascota, en base a la calidad de vida, en base al pronóstico y el diagnóstico que va teniendo nuestro paciente, ¿no? Entonces, el cual nosotros logramos llegar a considerar y comunicar al propietario, ¿no? que es viable realizar una eutanasia compasiva y para así evitar el sufrimiento y lo que es la muerte con dolor, ¿no? Si bien algunos propietarios no optan por este tema, pero nosotros siempre les aconsejamos, ¿no? En mi caso, nosotros siempre decimos carta blanca, ¿no? Para que el animalito ya deje de sufrir en sí, ¿no? Entonces queríamos tocar este tema que es muy fundamental y que día a día lo vamos viendo, ¿no, doctora? Exactamente. Esto lo vivimos a diario, al menos en los consultorios, se vive diariamente esto. Sí, entonces es bueno, ¿no? Algo que la verdad es inevitable, ¿no? La muerte. Y más que todo nosotros como médicos vamos viendo, ¿no? Que el animalito deje de sufrir y hacemos este tipo de procedimientos, como tal lo dicen, ¿no? La eutanasia, ¿qué es la eutanasia? ¿No? Es la muerte sin dolor, ¿no? En el cual nosotros vamos realizando, en sí es un procedimiento, ¿no? Que realizamos utilizando fármacos barbitúricos, ¿no? Que produce lo que es la insensibilidad del paciente y también provocamos lo que es un paro cardiorrespiratorio en dosis alta con estos fármacos, ¿no? Entonces, que solamente nosotros podemos hacer manipulación en sí, ¿no? Sí, muchos creen, bueno, los propietarios creen que nosotros no tenemos sentimiento hacia estas decisiones, Sí. pero también nos duele, pues, no ver nuestros pacientes que luchan por su vida, luchan para sobrevivir, pero hay casos que ya no tienen, pues, ¿no? Ya no tienen vuelta atrás, como se dice, ya no aguanta el pobre animal. Son incurables más que todo, ¿no? Entonces hay veces que, bueno, a mí me ha tocado en mi caso que propietarios que dicen, a ella solo es fácil decir eutanasia y ya, pero no es porque uno quiere realmente, sino porque aquí estamos considerando el bienestar del animal y más que todo el sufrimiento, ver qué tiempo va a sufrir ese animal. Sí, porque inclusive hay enfermedades, por ejemplo, los cánceres, los tumores, enfermedades donde lamentablemente no hay una cura, ¿no? Entonces, y hay veces algunos propietarios en su, bueno, yo lo tomo así, ¿no? En su egoísmo, ¿no? De decir, no, entonces que vaya y muera en mi casa, digamos, ¿no? Entonces Sí. yo creo que ese ya es un acto de egoísmo en sí, ¿no? Y maltrato animal. Y maltrato más que todo, ¿no? Es decir, no, me lo voy a llevar a mi casa y que muera allá, digamos, ¿no? Entonces eso, la verdad que a veces nos frustra como dueños, ¿no? Y eso pasa, veterinarios en sí, ¿no? eso pasa también en nuestra propia familia. Eso Porque sí. me ha tocado a mí que tengo familiares así que dicen, pues no, no, para vos es fácil matar un perro, para vos es fácil que se vaya un perro, no, no es así tampoco, digamos, ¿no? Sí. Es que hay que ver también el tiempo de sufrimiento, de dolor que va a tener ese animal, sabiendo nosotros como profesionales de que ya esa enfermedad no tiene cura. Entonces, a veces el propietario se comporta de esa manera, ¿no? Pero
Sí, no, Ahí, y a veces igual a mí me ha tocado, digamos, ¿no? De que, bueno, lamentablemente le hacemos un diagnóstico, damos un pronóstico, ¿no? Y lamentablemente eso, el pronóstico, pues no es favorable y no es viable, ¿no? Que el animalito siga sufriendo de esa manera, ¿no? sí. Entonces, propietarios que dicen, entonces me lo voy a llevar y ya que se muera, o si no, dice, si no tiene cura ya, entonces me lo llevo y lo voy a llevar a ahorcarlo, digamos, ¿no? He visto la verdad gente así que responde de esa manera y la verdad que como que yo digo, pucha, seguimos viviendo en la ignorancia, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas y situaciones que la verdad pasan día a día en la O a veces consulta. el propietario sabe que eso es maltrato animal, sabe que no se puede hacer eso, pero por como se dice, por ahorrarse unos cuantos pesos, prefieren hacer sufrir a su animal y eso Sí. está mal, Y está muy aparte, mal. digamos, así como la doctora dice, ¿no? Que un acto de crueldad, porque ya está penalizado, ¿no? Sí, Este tema de ya, dejar que tu animal sufra, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos rompiendo los bienestares de una mascota, así como los niños no tienen los derechos y las obligaciones, los animalitos también tienen derechos, ¿no? así es. Entonces, en este caso serían sus bienestares en sí. Entonces, uno de los bienestares es que el animalito no sufra, no sienta dolor, y otro es que no padezca hambre, que esté desguardado. Entonces son varias cositas que a veces, bueno, los propietarios no tienen, como se dice, consideración con sus mascotas, ¿ya? Entonces ahí es donde te lo traen pues a finalizar el cuadro, digamos, ¿no? Que cuando ya no hay nada que hacer o ya todo es irreversible en sí, entonces lamentablemente pues nosotros optamos por darle, como se dice, esa carta, ese procedimiento en sí para que el animalito en sí ya no esté con nosotros en sí, ¿no? ¿Y en qué momento considera que se le puede realizar una eutanasia? Yo, para mí, antes de todo, y me ha tocado igual gente que viene y me dice, quiero hacerlo dormir o póngale la inyección para que descanse, porque es agresivo, me dice. ¿No? Mm, Entonces yo ahí sí que yo lo puteo, la verdad. Ahí sí que la verdad, para mí, escuchar que porque es agresivo, la culpa es tuya, para empezar, ujú. porque tú no supiste educar a tu mascota desde que fue cachorro, no supiste detener esa conducta agresiva de tu mascota. Y hoy en día pues ya tenemos lo que es el tema de entrenadores caninos, adiestradores, ¿no? Entonces se agota recursos, ¿no? Hasta el Sí. final, para que así podamos ver evoluciones con esas conductas, ¿no? Y que el animalito ya pues deje de tener esa conducta errática en sí, ¿no? Entonces ahí yo pues les aconsejo y les digo, no, lamentablemente no se puede hacer eso porque eso sería un maltrato animal. O a veces cuando tiene un pequeño síntoma de alguna enfermedad que se pueda curar todavía, Ajá, se pueda tratar, ya dicen, no, hágalo dormir, dicen. sí. No, Ahí sí, yo antes de todo les digo, bueno, se va a hacer esto, los reviso, veo su historia clínica, tomo constantes, veo cómo está el paciente, estabilizo al paciente, solicito los estudios, les doy un diagnóstico, un pronóstico, y si veo que el animalito realmente no hay una cura, o sea, no está para evolucionar, con todos los estudios que he solicitado, pues ahí recién optamos por una eutanasia, pero no opto eutanasia cuando el paciente está, como se dice, está comiendo o tiene una diarrea, un vómito o por decir, o puede, digamos, salir adelante en sí, en base a todo el protocolo que se le hizo, digamos, ¿no? Ahí sí ya yo le digo, bueno, no, se puede hacer esto. Claro que no va a ser una mejoría inmediata, va a ser, por lo menos vamos a tardar cierto tiempo, ¿ya? Ahora ustedes deciden, podemos seguir adelante a hacer el tratamiento, ¿ya? No se les asegura nada,
tendríamos que ver cómo él va mejorando. Damos por decir cierto tiempo, ¿no? De por lo menos unas 72 horas. Ya. Y si ya veo que el paciente en 72 horas está mejorando, entonces seguimos adelante. Inclusive hasta 5 días hacemos tratamiento. Si yo veo que en 5 días el paciente no está mejorando y agotamos todo tipo de recursos, ahí sí. Ahí digo, no, tu mascota no está queriendo evolucionar favorablemente, entonces ahí ya te doy el visto bueno para que podamos, no a primeras de primeras en sí. Sí, primero hay que evaluar y diagnosticar, como decís, dar un tiempo, Sí, si recupera o no. eso sí, más que todo. Eso hay que Y tomar en cuenta, es importante. sí, siempre, Porque, primero darle un diagnóstico, ver la calidad de vida del paciente, el bienestar y ya con eso dar porque hay carta. situaciones en que ya el primer y al segundo día ya dicen, no, ya no, a veces el propietario dice, ya no tengo dinero, ya no me alcanza, dice, hágalo dormir directamente. Ajá. No, ahí tampoco no, No se puede tampoco. no hacemos nosotros eso porque, bueno, en mi caso yo no hago eso. ¿Por qué? Porque el animal no te pidió que tú lo adoptes o lo compres. Creo que uno es consciente al momento de adoptar, Así tener es, un animalito, sabe que es tiempo, es responsabilidad. responsabilidad, es dinero, es espacio. Entonces es parte de tu familia, ¿no? Y porque a vos no te da la gana y yo siempre digo, es una inversión. Y a vos no te da la gana de invertir en tu mascota, ¿ya? Entonces, ¿para qué te pones a tener animales? Entonces yo creo que ahí ya eso terminan siendo tratados por mí, así, de una u otra manera, ¿no? Claro que todo sutilmente, porque hay veces hay algunos propietarios que no entienden, la verdad no entienden, o así se les hablen miles de maneras, no entienden, entonces yo prefiero no lidiar con esa gente O hay otros que y empacharlo. dicen, no, me está haciendo tratamiento ya hace 3 días y es por sacarme plata, dicen. Ajá. Otros dicen, pero no es, digamos. Vos los trajiste a tu mascota, o sea, Claro. vos sabías que ir a la consulta veterinaria iba a ser una inversión, es un costo, ¿no? Entonces, y tampoco tu perro, tu gato está viniendo pues en buenas condiciones, está viniendo en una condición de enfermedad en el cual sí o sí vas a gastar, ¿ya? No estás viniendo solamente por hacerle un chequeo O sea, ya rutinario. el animal ya está enfermo, ya ni Ajá. siquiera es para prevención, para control, digamos, ¿no? Nada. Es ya cuando el animal está enfermo. Yo digo, más vas a gastar en curar una enfermedad que en prevenir. Así es. Porque la prevención, ¿cuánto te va a salir? Máximo 70, 80 pesos. Es una enfermedad que tenés que hacer un tratamiento máximo de ponerle 5 a 10 días. Gastas el dinero y bueno, más trabajo para nosotros, menos plata para ellos. Pero eso es lo que ellos tienen que pagar para que su mascota evolucione, porque la culpa no es de la mascota, la culpa es del propietario por traerlo en esas condiciones a su mascota en sí. Así es. Entonces yo creo que ahí ya, ya escapa de nuestras manos en sí. Y otra cosa, yo a veces también cuando veo que el paciente está evolucionando y, y la cosa es que no lo traen a 2, 3 días de tratamiento y se queda ahí, después vuelve después de 5 días y el animalito vuelve peor. Y ahí ya no se sabe qué hacer en sí. ¿No? Entonces, Hay situaciones que se dan, pero sí, tampoco está bien eso porque un tratamiento no se lo puede cortar. Ni eso. siquiera en tratamientos humanos, digamos, enfermedades humanas. Sí, como hace poco una señora gata me dice, doctora, bueno, su perro quería para hacer vacunas y desparasitaciones. Bueno, yo fui a su casa, lo revisé bien al paciente desde la punta de su pelito hasta la punta de su dedo, lo revisé y el perro estaba completamente de garrapatas y así quería que lo vacune. Le dije no. Fui viendo más, explorando más, el paciente tenía lagañas, estaba con secreción nasal, era un cachorrito que apenas tenía una vacuna
el perro escondido en un rinconcito. Entonces yo creo que eso no es un comportamiento normal de una mascota. Es que a veces los propietarios tienen ¿cómo se dice? Esa mala información Ujú. que dicen que lo vacuno cuando está enfermo para que se sane, dice. Mm, Pero eso no, sí, es al revés, porque lo vacunan cuando está enfermo, decae más, peor, se claro, enferma más y siempre, se llega a morir. siempre, Entonces, las vacunas es para prevenir, no es para curar una enfermedad. sí. Entonces, sí, digamos, ¿no? Y ahí es donde a veces el propietario piensa que con una solo pinchazo va a sanar, digamos, ¿no? Entonces yo a ese paciente le hice 3 días de tratamiento controlando porque el paciente tenía anemia, estaba con problemas respiratorios, ectoparásitos, entonces fui controlando todo eso y 3 días de tratamiento se le hizo al paciente. La señora pensó que ahí acababa, ya, y yo le dije, no, tiene que tomar en casa ahora, controlar eso, aportar vitaminas, aminoácidos, para que yo la próxima cuando venga el paciente tiene que estar realmente estable. No tiene que tener nada de garrapatas, nada O de sea, primero se pulga. le hace un tratamiento para que él pueda estar en buen estado para recién vacunarlo. Ajá, tal cual una estabilización. Entonces la señora me dijo, ¿cómo pues? Me dijo, si yo a mi hijo, que no sé qué, yo lo llevo un día al médico y ya mi hijo sana, que no sé qué. Le dije, señora, le dije, si usted desea, le dije, puede ir con otro veterinario, no hay ningún problema. Este es el tratamiento que se le dio, digamos, ¿no? Entonces la dueña dijo, bueno, doctora, está bien, digamos, o sea, trato de explicarles en sí, digamos, ¿no? Para que así el propietario entienda la importancia de seguir un tratamiento. Así es. Y así ya nosotros podamos ver mejorías en ese paciente. Y Doc, ¿alguna experiencia que usted hubiera tenido al dar eutanasia compasiva? He tenido muchas, he Sí, tenido muchas, como siempre, ¿no? Hay propietarios que lo traen cuando su animalito apenas tiene una pequeña decaída, ¿no? De estar medio triste, no quiere comer. Primero se le hace un diagnóstico, pues, ¿no? Se le hace una sí, evaluación, se lo diagnostica y ya con eso hacerle un tratamiento. sí, yo me acuerdo que una Eh, vez igual tuve un paciente, en mis épocas, ¿no? De hacer mi modalidad de titulación. Me acuerdo que vino un pacientito que estaba diagnosticado con hemoparasitosis, ya, entonces, y aparte tenía moquillo, estaba iniciando un cuadro de moquillo, ¿no? Entonces, grave. o sea, ahí es como que tenés dos cosas contra que luchar, digamos, ¿no? Entonces, el paciente estaba evolucionando bien, estábamos yendo bien, pero lamentablemente se lo llevaron pues al paciente, ¿no? Pensaban que el paciente ya estaba fuera de peligro, que no sé qué, siendo que se les dio las recomendaciones en sí. Y a mí lo que me rompió más el corazón fue que cuando llegó el paciente totalmente con una hipertérmico, llegó descompensadísimo, vomitando, así bien mal, bien mal. Entonces yo les dije, ¿qué pasó? Hicimos esto, lo llevamos al campo, que no sé qué. Y lo peor que era, su dueño era un niño, ya, el cual Niño todavía. todos los días, bueno, el chiquito dice que le decía a su papá, papá, llévenme, eh, yo me voy a quedar con el perrito allá. Y él se ponía a hacer sus tareas ahí esperando que su perrito reciba su medicación. Así estuvo Más el niño, responsable que el papá. 3 días estuvo, de ahí, no, 2 días estuvo, al tercer día no volvieron, se lo llevaron al campo y volvieron un lunes y el perro súper mal y no, me dio pena, me dio tanta pena que ese día me puse a llorar. ¿Por qué? Porque ver y que el niño me decía, no, por favor, doctora, no, y el perro ya estaba convulsionando prácticamente. Y me decía, no, por favor, doctor, hágalo lo imposible con mi pedo, por favor. Se me abrazó, o sea, y en esa parte yo, pucha, me quebré más.
me quebré más con ese pacientito y al momento le expliqué, ¿no? Al niño, le dije que lamentablemente tu perrito entró en una fase nerviosa del problema de distemper, entonces se le explicó, ¿no? En sus palabras para que entienda, Sí. ya, pero el niño lloró amargamente, me abrazó, o sea, fue algo que me quebré en esa vez. Y la verdad que desde ahí dije, pucha, no, tengo que ser más consecuente y dar, como se dice, qué pueden hacer y qué no pueden hacer con su mascota cuando están en estado de convalecencia para que no volver a toparme con ese tipo de episodios. La verdad que fue que algo Algo muy muy, triste. muy triste. Igual me acuerdo una vez que era para un paciente que tenía un problema de eh, cáncer, ya, era un tumor venéreo transmisible, Uy. el cual el pedo era súper agresivo, súper, era un pedo callejero. Entonces unos señores lo habían rescatado al pedo, pero el pedo era súper agresivo y teníamos que hacer quimioterapia con ese pedo, el cual el paciente, al ser muy agresivo y todo, o sea, teníamos que hacer una manipulación con el pacientito pues el paciente a veces se agitaba mucho, digamos, ¿no? A colocar el bozal, teníamos que, como se dice, utilizar otro tipo de maniobras para que el pacientito se deje canalizar, podamos, aparte de eso, estaba con un problema igual de hemoparásitos, entonces corregir todas esas cosas para hacer su tratamiento y todo eso, entonces al final el pacientito, los dueños decidieron hacer la eutanasia, ¿no? Decidieron hacer la eutanasia porque la verdad ahí era como que no podían ellos corregir esa agresividad y más con el factor de TBT que tenía el paciente, entonces se les hacía muy imposible en sí, porque eso ya estaba avanzando. Claro, es que también con esa actitud del animal también no se puede pues hacer más nada. Ajá, no se dejaba ni para empezar no se dejaba ni tocar. Apenas vos ibas y el pedo te quería encima tuyo. Tendría dolor, con mucho dolor. Encima tuyo, ya era directamente a querer morderte. Para colocarle el bozal teníamos que nosotros, como se dice, gracias a Dios no nos mordió el paciente, pero sí era muy bruto, la verdad, el perrito lamentablemente. Si a nosotros nomás cuando estamos enfermos, doloridos de algo, no queremos nada, que nos toquen que nada, digamos, no, imagínense un animalito. Sí, y ahí fue, eso también me dolió mucho porque se podría haber hecho algo con el paciente, pero bueno, los propietarios al ver que el perrito reaccionaba de esa manera, y así, entonces, bueno, ahí ya nuestros titulares, ¿no? Le dieron el visto bueno para que se lo haga descansar, digamos, ¿no? Porque no se podía manejar. Y aparte de eso hubo metástasis, ¿no? En otros órganos, entonces ya estaba muy avanzado su cuadro. Y ver no había sufrir, vuelta atrás. No había vuelta atrás, y ver sufrir a ese animal de esa manera, yo digo que los propietarios anteriores fueron personas, yo creo que la verdad no tienen nombre, no tienen derecho a tener otra mascota en sí. Bueno, en sí, pero eso fue también uno de los episodios que tuve al atender a un paciente así, ¿no? Entonces, y pueden haber muchos casos y así. Pueden haber muchos casos, digamos, ¿no? Entonces, a veces no se puede controlar esos factores igual. Doc, y en el caso de que abordar, digamos, una eutanasia compasiva, ¿usted cómo hace el manejo del ambiente emocional en un propietario cuando se le va a realizar ese tipo de procedimientos? Para empezar, pues hay que tener, bueno, al menos yo en mi caso tengo empatía. Empatía y hablar bien, como se dice, cuidadosamente con la persona, sí, con el propietario. Decirle primero qué es lo que se diagnostica en su animal. Sí. ¿Qué tipo de problemas tiene su animal? Eso más que la todo. enfermedad, cómo le va avanzando.
¿no? De acuerdo a las evaluaciones, resultados de varios análisis, de todo, se lo muestra, ¿no? A la persona, al Claro, propietario, se le dice, mire, tiene esto, otro. Cuando ya, por ejemplo, en casos de enfermedades renales crónicas, también cuando ya está avanzada la enfermedad, también se le puede hablar cuidadosamente, pues, ¿no? sí, Eh, y también, más que todo, hablarle con palabras que no le sean tan duras al sí, propietario, eso ¿no? sí. En mi casa sí, yo lo que hago es eso, ¿no? Tratar de ponerme, o sea, no me voy a poner al 100% en sus zapatos de ellos, pero sí, digamos, ¿no? Tratar de, por lo menos entender un poco, ¿no? El duelo que ellos van a vivir, porque en la gran mayoría algunos de nuestros pacientitos llegan a ser hijos o llegan a ser, como se dice, los más consentidos por esas personas, ¿no? Por esos propietarios en sí. Entonces ahí como que Es similar igual a un diagnóstico hacia una persona, pues, hacia ¿no? una persona, sí. Porque más aún, digamos, ¿no? Si bien es cierto que no es igual el cariño a una persona que a un animal, pero también el animal es un ser vivo que merece respeto, merece amor, merece cariño. Entonces, puedo yo decir que hay personas que pueden querer más a un animal que una persona, Sí, ¿no? sí, Hay eso sí. situaciones así y también hay que, en esos casos es mucha empatía, Sí, mucha eso sí. empatía. No, igual la cosa es tratar de no ser muy seco, ¿no? Con ese manejo, ¿no? que hacemos, tratar de no ser muy torpes en nuestras palabras, mm, porque, bueno, se ha visto colegas en sí o se ha trabajado con colegas que a veces son muy torpes y dice, ya señora, hágaselo a su perro, ya de una vez hay que hacer esto, digamos, ¿no? No, Y eso la verdad a mí me duele, digamos, ¿no? Que todavía tengamos así, digamos, o manejemos así esas situaciones en sí. eso también es parte de nuestra profesión Claro, y no es válido tampoco hacer de esa manera. Por más que sea lo que sea el propietario, pues, ¿no? ajá, Hay más que que, todo eso. O por más que estés aburrido o estés sin ganas de hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, sí. por lo menos tratar de que el ambiente sea un poco más tranquilo, cálido. Y otra cosita también cuando ya, bueno, cuando ya se le realizó esta eutanasia, hay que pues tratar de calmar a la persona, pues, ¿no? Sí, Porque muchas veces lloran, ¿no? Lloran muchísimo y se le dicen, bueno, pues ya, ya está descansando, ya no va a sufrir. sí. Es muy doloroso, Sí, yo pero siempre trato de decirle, bueno, pues señor o señora, lamentablemente se tiene que hacer este tipo de procedimientos, los cuales a nosotros no nos gusta, ya, pero por la condición de su mascotita, pues no había otro factor que eh, nos impedía hacer esto, ¿no? Porque así. realmente era irreversible su cuadro, no se presentaba una mejoría, la condición, entonces lamento su pérdida, lamento que esté pasando por esto, si desea podemos ofrecer algún un tipo de servicio, lo que es el tema de, que hoy en día hay, ¿no? El tema de Las las cremaciones, cremaciones, hacer cremaciones, hay el tema de hasta he visto inclusive el tema de cementerio de mascotas igual. sí, Hay, en La ya Paz hay, he visto yo que hay cementerio de mascotas, ya ya hay. hay en sí, entonces ya pues, igual aquí creo que hay, que han abierto, entonces ya uno ya puede ir a veces vive en departamentos y todo eso, entonces ahí como que no, es un plus más, digamos, donde ahora uno puede llegar a ir a entregar a su ser querido, a ese animalito que te ha acompañado por varios años en sí, ¿no? Sí, Entonces, eso más que todo en sí. ¿No? Y entonces, a veces ese tipo de situaciones
de ofrecer, ¿no? Ese tipo de ayuda, de ofrecer lo que es cremación. Igual hace como que el propietario se sienta un poco más en confianza más tranquilo, ¿no? De que era lo de mejor que lo para está sepultando bien a su animal. Ajá, Sí. y era lo mejor que se podía haber hecho, ¿no? Y va a tener un lugar donde llevarlo a visitar. Yo creo que de aquí a un tiempo ya va a haber también el negocio de las lápidas para los animales, pues, ¿no? Sí, eso sí, eso sí. Sí. Sí, porque la verdad es algo que ya con el tiempo vamos evolucionando, ¿no? Entonces, igual tratamos de cambiar ese chip a los propietarios, ¿no? De que su mascota igual necesita, como se dice, descansar en paz, necesita que el animalito eh, tenga, ¿no? Un lugar también digno, un lugar tranquilo. Digno, ¿no? Y a veces he visto gente cagada, se murió ya, lo boto a la basura, digamos, ¿no? O hay que botarlo en el canal o lo boto ahí en la calle, digamos, ¿no? Peor. He visto cosas así, la verdad, hasta en mi propia familia lamentablemente he visto cosas así. Sí, pero es que muchas veces también no conocen, no saben. Sí. Pero ahora ya, yo creo que deberían hacer más publicidad de eso, pues, ¿no? Sí. De los crematorios, de los cementerios. Sí, eso sí, para que ya pues la gente sepa dónde llevar, digamos, ¿no? A su mascota, ¿no? Porque a veces es necesario. Sí, a veces hacen eutanasia a perros grandes y viven en una casa pequeña o en edificio, entonces no tienen dónde llevarlo, entonces ya pues ahí el cementerio. Sí, eso sí. A mí, por ejemplo, una vez me tocó atender una pacientita que estaba sufriendo un aborto en sí, digamos, ¿no? Entonces, por una enfermedad que lamentablemente le hizo que se adelante el parto, un parto prematuro. Entonces, lamentablemente los cachetitos nacieron muertos, ¿no? Y en eso, digamos, ¿no? La señora me dice, ay doctora, se lo dejo nomás, digamos, ¿no? Entonces ahí como que yo digo, pucha, o sea, la hizo cruzar a su peda y la hizo tener a su pasar todo ese proceso de gestación para que al final no le cueste nada y dejar a esos angelitos así, digamos, ¿no? Ya sepa usted qué hacer, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí como que también es un acto de irresponsabilidad de parte del propietario. Yo agarré y ya le dije, ¿sabe qué señora? Esta es la última vez que me deje estos animalitos así. Yo no hago ese tipo de servicios, yo no hago manipulación de este tipo de animalitos en sí, o de desechos, usted tiene que llevárselo. Es que no tengo dónde, su problema, es última vez que le hago el favor. ¿No? Entonces desde ahí ya no, nada de que si el gatito se murió, a veces así sucede, ¿no? Se murió o se hizo ese procedimiento de la eutanasia y se lo voy a dejar doctora, digamos, ¿no? O en una caja ven y lo dejan por ahí. Ajá. Eso la verdad me parece de verdad algo que no tiene ni nombre. Gente habla mucho de esa persona, ¿no? Que es una persona cruel con su mascota y que no le importó nada en sí. Se les hizo fácil hacer todo ese tipo de cosas en sí. Y bien, si bien hemos tocado un tema hoy día, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Hasta inclusive a nosotros como veterinarios nos ha tocado alguna vez dar eutanasia compasiva a nuestras mascotas y es más difícil, a mí la verdad se me hace mucho más difícil dar eutanasia compasiva, por eso yo a mis mascotas es así, al pie de la letra todo, digamos, ¿no? Todos me tienen que ayudar, tenemos que hacer esto por los perros, los gatos y todo así, digamos, ¿no? Sí. Y porque es muy difícil hacer uno como veterinario igual ese tipo de procedimientos en sus mascotas. A mí me quiebra, yo lloro, estoy ahí con mi perro, mi gato llorando. En todo este tiempo habré dado pues unas 3 mascotas mías en sí eutanasia y la verdad ha sido
Es doloroso. doloroso en sí. Que la verdad no se lo deseo a nadie, porque a veces la gente dice, pero si ustedes son sin corazón, nos dicen, ¿no? No tienen pena nada, digamos, ¿no? No conocen, pues. No les tenemos pena a ustedes, para empezar, eso es la cosa. Pena no le tenemos a ustedes, pero sí pena le tenemos a su mascota. Así Eso sí le tengo, a eso sí le tengo pena. No a ustedes, digamos, ¿no? Porque si por mí fuera, yo me adoptaría todos los perros que hay, total de no ver que ellos sufran con ustedes, digamos, ¿no? Entonces, ahí a eso se los dejo de recomendación en sí. Terminamos con este capítulo. Sí, doctora. Y bueno, espero que les haya gustado, ¿no? Doc, y también el tema de los costos de una eutanasia, igual, ¿cuánto usted considera que se debe cobrar en una eutanasia? Si bien los aranceles dicen que está arriba de 300 bolivianos, ¿ya? Sí. Pero hay veces la gente se pasa. Una vez me llaman por teléfono, me dicen, ¿usted hace eutanasia? Sí, se hace ese servicio, pero ¿con qué está diagnosticado su mascota? Que no sé qué, que no sé cuánto. La doña me dice, y bueno, se le explica, sí, se hace por la condición de su mascotita, que así, así, así. Y me dice, ya, ¿puede venir a mi domicilio? Me dice, claro, no hay ningún problema, el costo es tanto. Le lancé un costo 250. ¿Qué? Me dijo, ¿cómo tan caro? Si solamente es para es para colocarle una inyección, me dijo. No, señora Ley, es un procedimiento que nosotros hacemos, Ley. Así. Entonces, a mí y ahí fue lo que más rabia me dio. Ay, no es la primera vez que hago dormir a mi mascota. A mí siempre me saben cobrar 50 bolivianos. Señora, muchas gracias por contactarme. Puede ir con su veterinario que le cobre 50 bolivianos. Y ahí le colgué el teléfono, no le volví a hablar más, le bloqueé por todos lados. Así. Ay, pero ese tipo de personas hay que no entienden o no sé, no se informan primero, Ajá. pues, ¿no? No, pues hoy No día es una simple inyección y ya. Ajá. Hoy en día, pues nosotros con el tema de los que ha subido los precios, los costos, ya todo está caro en sí, ¿no? Hasta las jeringas, las mismas bránulas o los catéteres. Si antes costaba 300 la eutanasia, imagínate ahora cuánto va a estar, 400, 500. 400, 500 y eso es lo que la gente no entiende en sí. Y dependiendo también el tipo de medicamento. Sí. Porque no es nomás cobrar, o sea, en 300, 400 estamos cobrando nuestro trabajo y los medicamentos, Eso más el que material todo que vamos a utilizar, entonces todo eso. Digamos, no, entonces nosotros por algo se cobra, sí, digamos, no es porque Ahora nosotros... ya no hay hasta los guantes, 1 peso, 2 pesos ya. Ajá. No, ni idea. Eso más que todo, entonces ahí es como que ya, pues por eso se les explica porque es el costo, digamos, ¿no? Y que no es un procedimiento así por así. Imagínense si en los humanos tienen que hacer un juicio para pedir una eutanasia y que se les haga, porque ese paciente siente mucho dolor y ese tiene que aguantar ¿cuánto? Hasta que termine su juicio. Y darle esa libertad a una... Yo por eso digo, Dios es tan sabio que ha permitido que nosotros podamos hacer eso con las mascotas, porque realmente es como que dice, bueno, ustedes van a poder hacer o obtener la potestad para dejar que mis seres creados por mí dejen de tener dolor. Así es. Entonces, aunque muchos lo toman como algo malo, pero por lo menos ellos pueden dejar de sufrir en esta vida. Hay digamos, que ¿no? ver el sufrimiento del animal. A diferencia de nosotros que tenemos que padecer todo el tiempo eso, digamos, ¿no? Entonces, es algo que la verdad no todas las personas entienden en sí. Así es. Ahora sí. Sí, Doc. Ya terminamos. Sí. Entonces espero que les hubiera gustado este tema y
y para el próximo tema vamos Son puntos importantes a considerar, pues, ¿no? Sí. A tomar en cuenta. También nosotros podemos llevarlo de acuerdo a nuestra experiencia, a lo que hemos tenido, pues, ¿no? Sí, eso más que todo. Sí. Sí, el objetivo de esto es dar en base a nuestra experiencia, nuestras opiniones, ¿no? Entonces, algunos de ustedes se sentirán identificados, dirán, ay pucha, sí, no, esto pasó, o esto he hecho, o tal vez esto he hecho mal y voy a corregir, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que a veces tocar este tipo de temas ayuda, ¿no? Para que así vamos cambiando ese chip en sí en nosotros también como veterinarios. Muchas experiencias más. Ajá, más que todo eso. Y vamos a tener igual invitados. No se olviden que ya hemos tenido nuestra primera invitada. Entonces, para la próxima vamos a tener más invitados, ¿no? Que nos hablen de diferentes temas en sí. Así es. Entonces, gracias por vernos y nos vemos para la próxima. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Sí? En YouTube, suscribirse, darle like. También tenemos TikTok e Instagram. Ajá, y compartir, más que todo eso, si nos ayudan a compartir, comenten algún tema que tal vez quieren que nosotros hablemos o algún invitado que tal vez les gustaría que tengamos aquí en el podcast, entonces para que así esto sea una bonita comunidad y alguna historia también que quieran contar. Ajá. Pues, ¿no? Sí, y alguna historia igual que ellos de base en su experiencia quieran contar en sí. Así es. Nos vemos hasta la próxima. Chao.